Soy su servidor, el doctor Juan Bruno Viarco Maldonado, presidente de Plataforma Independiente Nueva República. Nos constituimos aquí en Asamblea para celebrar el Congreso Constituyente Nueva República, 17ª etapa. Hoy es un día memorable, es el 20 de noviembre de 2024. El 20 de noviembre de 1910 se inicia la Revolución Mexicana y es en efecto una etapa importante de cambio en el país. Por eso es que no hemos querido dejar pasar este momento, este día tan importante, y estamos celebrando nuestro Congreso. Saludo emocionadamente a nuestros presidentes de los estados del Plan Nueva República. En Aguascalientes, la licenciada Jael Alejandra Villaseñor. En Baja California, el licenciado Quirino Casa Rivas. En Baja California Sur, Gerardo González Navarro. En el estado de Campeche, Lorenzo Arturo Chilón Colorado. En el estado de Chiapas, al contador Julio Abel Cepeda Pérez. En Chihuahua, al doctor Ricardo Chacón Carrillo. En la Ciudad de México, sí señor, bienvenido a Chihuahua. En Ciudad de México, el doctor Ricardo Vázquez Contreras. En Coahuila, el licenciado Luis Alfonso Mejía Calderón. En el Estado de México, el maestro Héctor Suárez Quintana. En Guanajuato, la licenciada María del Pilar Ramírez Guapo. En el Estado de Guerrero, el licenciado Eduardo Arturo Nosari Morlet. En Hidalgo, sí señor, arriba Guerrero. En el Estado de Hidalgo, el doctor Cuauhtémoc Granados. En Jalisco, la doctora Adelina Villit Hernández Iordia. En Morelos, el licenciado Arturo Manuel Sotelo Ortiz. En Nayarit, el licenciado Enrique Agüet Romero. En Nuevo León, la doctora María Idalia Plata Rodríguez. En Oaxaca, el maestro Catalino Hugo López Hernández. En Puebla, el doctor Julián Germán Molina Carrillo. En Querétaro, la licenciada Ana Isabel Bazán Carrillo. En Quintana Roo, José René Pech Alfaro. En San Luis Potosí, el doctor Alfonso María Alba Martínez. En el estado de Sinaloa, el licenciado Ricardo de la Luz Félix Tapia. En Sonora, el licenciado Jorge García Sonora, precisamente. En Tlaxcala, el licenciado Héctor Israel Ortiz. En Veracruz, la doctora Liliana Junior Rojas. En Yucatán, sí señora, Yucatán, el licenciado Marco Antonio Suárez Alcocer. Y en Zacatecas, el maestro Octavio Carrión Velasco. Como ven ustedes, este es un movimiento nacional, justificado por más de 12, casi 14 años de trabajos en estos congresos. También saludo a los delegados y subdelegados del Plan Nueva República, al licenciado Florentino Hernández Valderrama, delegado de la delegación de la región central, bienvenido. A la licenciada Blanca Graciela Sierra García, subdelegada de la delegación de la región central. Al licenciado José Juan Chilón Colorado, delegado de la delegación regional del sureste de México. A la doctora y contadora Aida Karina Banda Iglesias, delegada de la región del Pacífico. A la doctora Evangelina Paredes Zamora, delegada de la delegación regional del sur. Doctora Ana Cecilia Muñoz Ortega, subdelegada de la delegación regional del sur. Y finalmente al doctor Manuel Arnoldo Soto Carmona, delegado de la delegación región norte. Además del licenciado Florentino Hernández Valderrama y la maestra Blanca Graciela Sierra García, aquí presente, nos acompaña, si dicen su nombre por favor. Doctora Celia Ayala Victoria, sus órdenes. Celia Ayala, doctor. Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Y nuestro líder, el doctor. Servidor de ustedes, Luis Ponce de León. Muy bien, les pediré a los que están en internet conectados, por favor, apaguen sus micrófonos, porque si no, su ruido de allá nos los pasan acá. Vamos a iniciar
siempre trataremos de ser gentiles con el tiempo, porque sabemos que ustedes tienen otras ocupaciones del día, pero sí exactos en el orden del día. Vamos a hacer esta bienvenida que la estoy dando yo, su servidor Bruno Biarco. Nos dará el segundo punto un informe general del doctor Luis Ponce de León Armenta sobre, claro, el presidente del Plano de la República, sobre los temas que estamos platicando, un registro de ponentes y luego ya entrar a los temas propios del día del Congreso Constituyente Nueva República, 17ª etapa, que son diagnósticos sobre el poder legislativo y las soluciones que pretendemos mostrar, enseñar, dilucidar aquí en la plática, las soluciones al problema del propio poder legislativo, que para eso le pediré yo al doctor Luis Ponce de León Armenta nos dé las instrucciones necesarias para el momento adecuado. Luego tendremos asuntos generales y finalmente las conclusiones y la declaración de clausura. Era ya tanto para 1910 el momento en que estaba viviendo el país. Al presidente Díaz se le ocurre dar una famosa entrevista a un periodista americano, la entrevista Díaz-Crellman, y se le ocurre decir pues, una ocurrencia que generó muchos cambios. El presidente Díaz comenta que se hagan partidos políticos. A mí me gustaría mucho, pues hicieron partidos políticos, dos de ellos, un general, pero en particular los hermanos Cerdán en Puebla, generaron un gran movimiento en la ciudad de Puebla y ellos estaban listos para iniciar una revolución en un plan ya programado, que ustedes lo conocen, para el 20 de noviembre, pero los descubren. Se arma va la policía a buscarlos a su casa, se arma ya ni los reciben a balazos, y entonces piden refuerzos y empieza propiamente un día antes la revolución. Es tal lo que se causa en la ciudad de Puebla, se conoce rápidamente en todo el medio de ese momento del país y estalla la revolución y se vuelven mártires los hermanos Aquiles Cerdán. No es por nada que varias avenidas en Puebla así se llamen los hermanos Aquiles Cerdán. Demos la bienvenida ahora al doctor Luis Ponce de León Armenta, presidente del Plano de la República, con este informe general para nuestra Congreso Constituyente Nueva República, que hoy trataremos poder legislativo. Adelante, señor presidente. Es un placer estar con todas y todos ustedes en este día en que celebramos un aniversario más de nuestra revolución que generó la Constitución de 1917. Tanto la revolución como la Constitución han sido desvirtuadas y desde luego traicionadas. Por eso Plan Nueva República tiene un fin fundamental: lograr una nueva república tarde o temprano. No vamos a detenernos y este Congreso Constituyente de Nueva República tendrá las etapas que se requieran, el tiempo que se requiera, hasta que logremos una nueva república. Desde luego que quiero precisar ante ustedes y de nueva cuenta que Plan Nueva República es una organización abierta, incluyente, plural, académica 100%, y digo académica 100% porque lo hemos demostrado a través del tiempo. Tuvimos un Congreso Constituyente y generamos una propuesta de nueva Constitución Política de México. Es además académica y científica porque participamos en el proceso electoral anterior y participamos compartiendo con todos los partidos políticos un programa de gobierno del pueblo de México. Este programa, como ustedes lo saben, lo repartimos a todos los candidatos y a todas las candidatas de todos los partidos políticos buscando coincidencias.
y buscando desde luego, previendo una situación de polarización en el país, nosotros abonamos para que no hubiera esta polarización tremenda que estamos viendo en el Congreso. Por eso compartimos un programa de gobierno del pueblo de México. Y Plan Nueva República igualmente compartió un proyecto de reforma del Poder Judicial. También es un trabajo científico, académico, que está en manos del Congreso, pero el Congreso no nos ha escuchado. Aquí están las soluciones científicas que siempre hemos hecho a través del Congreso 2010 para celebrar el centenario de la Revolución Bicentenario de la Independencia, y después el constituyente 2016-2017 para celebrar el constituyente también 1916-1917. Es decir, informo a ustedes y al pueblo de México que no nos vamos a detener, que vamos a avanzar, que México nos necesita a todos, y más en este momento de crisis constitucional, y también en estos momentos de que estamos asomándonos a un estado de impunidad. Entonces tenemos que luchar contra ese estado de impunidad. Y si en un momento Plan Nueva República en el Congreso de 2010 luchó contra la oligarquía del PRI, y después la oligarquía del PRI y el PAN, y después de la oligarquía del PRI, PAN y PRD, ahora no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y si son todos los partidos, pues tenemos que decir de todos los partidos. Y yo los invito a los diputados y senadores de todos los partidos que sean muy cuidadosos en sus decisiones. Precisamente vamos a abordar hoy, en esta 17ª etapa, vamos a abordar el diagnóstico precisamente del poder legislativo, y vamos a aportar las soluciones científicas correspondientes que se van comprobando evento tras evento. ¿Cómo? A través de quienes participamos, y en esta organización, en esta asociación civil que es Plan Nueva República, está realmente compartida con todos los partidos políticos. Aquí habemos quienes no somos de ningún partido político, pero también se integra por militantes de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si esperamos una nueva república plural, incluyente, abierta, nosotros tenemos que ser también una institución plural, abierta e incluyente. Y no nos vamos a detener por nada. Estamos trabajando y estamos buscando efectivamente una nueva república. Igualmente, quiero informar a ustedes que en su oportunidad también hicimos llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, este proyecto de reforma constitucional en materia electoral. No queremos sorpresas. No queremos sorpresas, ni que digan que no hay ningún proyecto. Hay un proyecto del pueblo de México y hay un proyecto de una institución académica. Aquí la conformamos académicos, instituciones educativas, instituciones académicas de todo tipo de investigación científica, universidades. Y lo que queremos es no quedarnos como simples espectadores del acontecer nacional. Y yo invito a todo el pueblo de México que no seamos simples espectadores. El pueblo debe participar porque se trata de nuestra república. No permitamos que nuestra república sea sustituida por una oligarquía. No permitamos que sea sustituida por un estado de impunidad. No permitamos por nuestros hijos, las generaciones por venir, que se conviertan en un estado de delincuencia permanente.
Y lo digo porque el gran problema que tenemos ahorita es la inseguridad. Como lo hemos dicho, siempre la inseguridad es generada por la delincuencia. Y la delincuencia es generada por la impunidad. Y la impunidad es generada por la corrupción. Y la corrupción está en todos los partidos políticos, en todos los poderes. Y es tiempo, en este aniversario de nuestra revolución, de participar activamente, de manera creativa, constructiva y reconstructiva de nuestra república. Esto es el informe que queda a disposición del pueblo de México, de quienes nos escuchan, y que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos. Hoy, ustedes que se han conectado a nivel nacional, los distinguidos presidentes de cada uno de los estados de la nueva república, y los demás organizaciones y demás personas, pues están dedicando un poquito de su tiempo por la república. En eso estamos, y con esto concluyo el informe a efecto de continuar con el desarrollo de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Ponce de León Armenta. Nuestro siguiente punto será, acuérdense entonces, nuestro temario es diagnóstico sobre el poder legislativo, es decir, sus problemas presentados aquí, y las soluciones, el segundo tema, de este problema, de este diagnóstico que se identifiquen ustedes del poder legislativo. Y entonces les pediré a los presentes, tanto en vía remota como los que están aquí en la sala, quienes quieren participar. Sí. Y me van diciendo su nombre, aunque los conozca, para no fallar completo el nombre. Doctora Celia Ayala Victoria. Celia Ayala Victoria. ¿Sí? ¿Quién más? Yo, doctor Rubiaco, doctora María Guadalupe Mesa Hernández, con el tema 1, por favor. ¿Cómo no? Diagnóstico, tema. María Guadalupe Zamora, ¿verdad? Con diagnóstico. Mesa Hernández. Mesa. El tema suyo, doctora, es... Felipe Arturo Sánchez Miranda, por favor. Es el diagnóstico, ¿no? Del poder legislativo. Sí, Arturo Sánchez Miranda. Comentarios. Sí. Comentarios de la reforma. ¿Sobre qué tema, Arturo? Sobre ambos temas. Primero el diagnóstico y después las propuestas, por favor. Gracias. Ya me dijo el doctor Luis Ponce. Igual con ambos temas. Digo, primero hago el diagnóstico, 5 minutos, después las soluciones con otros 5 minutos. Correcto. ¿Alguien más? Gracias. Florentino Hernández, ¿verdad? Sí. Doctor, Eduardo Castellanos, servidor y alumno tuyo. gracias el honor de decirlo. Además, yo soy tu alumno. El honor ha sido para mí. Eduardo Castellanos. Perdón, levante la mano. Sí, adelante. Me puede interrumpir porque como no estoy viendo así, ¿es la doctora Liliana? La doctora Karina Banda, La doctora. Región Pacífico. Mi intervención en ambas, tanto en el diagnóstico como las soluciones al problema estructural del país. Correcto, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Es tu nombre completo. Blanca Graciela Sierra García. Blanca Graciela Sierra. ¿Alguien más? Remotamente o aquí presente. Muy bien. Entonces participarán la doctora Celia Ayala Victoria, la doctora María Guadalupe Mesa Hernández, Arturo Sánchez Miranda, el doctor Luis Ponce de León Armenta, el maestro Florentino Hernández, el doctor Eduardo Castellanos, la doctora Karina Banda y la doctora Blanca Graciela Sierra. Muy bien, vamos a iniciar con la doctora Celia Ayala Victoria sobre el tema 1. Adelante.
Adelante, doctora. Muchas gracias a todos en este día tan especial. ¿Qué les puedo decir? Compañeros congresistas, estamos en un gran momento y es un placer estar con ustedes en mi carácter especial, desde descendiente del primer presidente de la República Mexicana, don Guadalupe Victoria, y justamente atendiendo esto y esta responsabilidad e inspiración. Definitivamente es tiempo de la mujer, así que de manera especial le deseamos todos suerte a la primera presidenta de la República Mexicana, doctora Claudia Sheinbaum, quien será la que seguirá dirigiendo este barco que representa nuestro país. Porque parece que mejor deseamos la mejor de las suertes a quien va a estar 6 años al frente. Y le deseamos la sabiduría para que sepa tomar las mejores decisiones. Recordemos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay que instalarnos en la cultura de la paz, la empatía e inclusión. Que viva nuestro pasado, en el que otros lucharon, los conmemoramos, y que viva la Revolución Mexicana. Y esto es un preámbulo, ahorita empiezo, pero la entrada se las ofrezco como preámbulo para los comentarios que haré de la reforma legislativa. Comenzando el tema, es un tema de gran importancia y que tendrá tratamientos y opiniones muy diversas. Por esto es que elegí determinar, observar el fenómeno con la mirada de la propuesta académica del Congreso Constituyente Ciudadano, que es una invitación a replantear la visión de nuestro país. Si bien la Constitución de 1917 fue revolucionaria en su momento, hoy enfrenta límites frente a los desafíos de una sociedad globalizada, tecnológica y más consciente de sus derechos. ¡Qué bueno! En cuanto a sus bondades, pues tiene muchos: actualización normativa, protección de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, fomento del desarrollo económico, pero también enfrenta peligros: imposición de intereses particulares, por ejemplo, inestabilidad jurídica, falta de consulta ciudadana, consecuencias imprevistas, entre otras cosas. La resistencia al cambio como fenómeno social, abordado ya en la obra Sociología Jurídico-Educativa, hace referencia a que como existe una tendencia inherente de las sociedades a aferrarse a las estructuras conocidas, incluso cuando ya no responden a las necesidades contemporáneas, lo que puede interpretarse como una herramienta para perfeccionar en el paso del tiempo, es una oportunidad de repensar nuestras propuestas, incluir más perspectivas y construir un futuro más justo. La verdadera revolución no teme a las críticas, sino que las convierte en esos cimientos para un cambio más fuerte y legítimo. La revolución no está en las armas, sino en las ideas. Por eso también es tan importante el estímulo del pensamiento crítico, diversificando estrategias como debate intergeneracional, conversatorios, coloquios, la academia. Lo verdaderamente importante es encontrar soluciones a los problemas. Algo así como el art inventing, el arte de encontrar. Las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador reflejan un proyecto de transformación con un enfoque nacionalista y de justicia social que ha generado críticas, porque puede generar lógicamente polémicas, es natural.
pero habrá que participar y observar los peligros. ¿Qué es lo que nos queda? Participar todos. Somos parte de un proyecto de cambio y todos estamos invitados a realizar ese cambio. Somos el cambio. Felicidades a todos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora Celia Ayala Victoria. Les quiero comentar, no tuve la necesidad de intervenir con la doctora, tardó menos del tiempo. El tiempo regulado son 5 minutos. Si veo que ustedes están terminando su discurso, los permitiré con mucho gusto que lo terminen, y si no, con una seña diciéndoles tiempo. Espero que me entiendan y no los interrumpa para que termine su participación por cuestión de tiempo. Nosotros, por mí, yo me he quedado trabajando en el IDE 6-7 horas, las necesarias, pero aquí estamos programando como 2 horas más o menos este evento, no quisiéramos tardar más. Viene ahora la doctora María Guadalupe Mesa Hernández, remotamente en la sala de internet. Adelante, doctora, te escuchamos, prende tu micrófono y te escuchamos. Gracias, doctor Biaco. Un saludo, y al doctor Ponce de León Alberta también un saludo. La ponencia se acerca del tema diagnóstico sobre el poder legislativo. Que hace referencia que el poder legislativo se encuentra en crisis tanto en su dimensión nacional y local. Por lo tanto, es importante definir y revisar de forma periódica el diseño institucional con el objetivo de lograr niveles de eficacia en cuanto a producción legislativa, formulación y evaluación de políticas públicas. Asimismo, es importante implementar una cultura de formación y evaluación en cuanto al funcionamiento y rendimiento del poder legislativo en México, y crear un organismo interno de evaluación para optimizar la calidad de los servicios parlamentarios. También es importante proponer en materia de técnica legislativa una capacitación por lo menos una vez al año y en derecho parlamentario, con la finalidad de buscar eficacia y práctica en el medio social que se destina el método legislativo, realizando una clasificación de temas a legislar o artículos a reformar, identificando su tasa de éxito para la sociedad. Por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora María Guadalupe Mesa Hernández. Se presenta ahora con nosotros Arturo Sánchez Miranda con su diagnóstico. Adelante, Arturo, por favor. Prende tu micrófono. Gracias, y te escuchamos. gracias. Adelante. Buenas tardes, les saludo con gusto desde la ciudad de Tixla Guerrero, y mi diagnóstico es el siguiente. En materia legislativa, los senadores y diputados no nos han dado legislaciones acordes a nuestras necesidades. En el sexenio de Peña Nieto, 2012-2018, el Pacto por México fue un pacto contra México. A la postre se demostró que diputados y senadores de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos PRI, PAN y PRD fueron premiados, sobornados con millonarias cantidades para actuar contra el interés nacional. Muchos otros diputados y senadores fueron sobornados, premiados con cargos públicos y demás prebendas ilícitas para actuar contra el interés de México, al distorsionar y crear un orden jurídico permisivo para saquear a los mexicanos y los recursos naturales del país. Ejemplos en empresas públicas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad en esa época, mediante argucias legaloides diseñadas desde el Departamento de Estado en los Estados Unidos, y con ello envilecer el espíritu social de la Constitución
y adaptar leyes secundarias aplicables al interés extranjero. Esos hechos se tradujeron en inseguridad jurídica e injusticia para la mayoría de los mexicanos. En otro sexenio de signo antinacionalista, el de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, entre otros actos legislativos contrarios al interés nacional, se privatizaron y redujeron los montos de las pensiones de los trabajadores a través de la opción, entre comillas, de cuentas individuales, copiado del modelo privatizador de Chile, entre otros múltiples atracos a la nación en ese sexenio. El problema raíz en el poder legislativo es el control que ejercen sobre las mayorías de legisladores de cada fracción parlamentaria, los líderes de cada fracción, que invariablemente surgen de las diputaciones y senadurías conocidas como de representación proporcional, cuya característica principal es de que no son votados por los electores en cada circunscripción plurinominal de las 5 que se han creado en México en el retorcido sistema electoral mexicano. Esos legisladores de RP los proponen los líderes de cada partido político muy a su criterio personal, para pagar favores o incluir amigas, compadres y demás en las llamadas listas plurinominales que se asignan en el orden de prelación de conformidad al porcentaje de votación nacional efectiva y a una fórmula de asignación de curules de acuerdo al porcentaje de votación que cada partido político obtiene en las elecciones federales. En consecuencia, esos legisladores solo atienden a los intereses personales de las mafias populares partidistas y no tienen ni sienten ningún compromiso con las mayorías de mexicanos ni con los intereses en favor de la nación, y los resultados están a la vista con legislaciones federales y locales del pasado contrarias al interés nacional. Otro tema es el del juicio político, un poder que tiene la atribución de legislar y se da la función de juzgar, y es un gran error y un fracaso, al igual que en el caso del presidente de la República se le da la facultad para juzgar a través de las contralorías. Es una vergüenza conservar el artículo 4 de la Constitución, se violenta todo, empezando por la división de poderes como está, dar facultad de juzgar a quienes son juez y parte para juzgar a servidores públicos que incurran en violaciones a la Constitución. Es una apretada síntesis del diagnóstico que veo de la realidad. Les saludo con mucho gusto. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y ahora hago 3 relatorías. La doctora Celia Ayala Victoria, que es descendiente del primer presidente de la República. Pero veo tu apellido, doctora Victoria, pero él no era Victoria, era Manuel Félix Fernández. Pero no digo que no se hace. Digo que aceptaron después el Victoria ustedes como apellido. Sí. Qué interesante, luego nos tendrás como que platicar. presidente puede hacer lo que quiera. Claro, nos tendrá que platicar Celia las circunstancias de su origen. Qué interesante. Es romántico, doctor. Qué Es bastante interesante. romántico. Claro que sí. Que viva la revolución, dice la doctora. Éxito y suerte a la doctora Claudia Sheinbaum. Comparto tus ideas y pueden ustedes consultarme en el X, que estoy tratando de que haya una unidad nacional, con mi criterio por lo menos. Resistencia al cambio, dice la doctora. La verdadera revolución no teme a las críticas. La revolución debe ser de ideas. Debe de haber el arte de encontrar. La reforma de Andrés Manuel, comenta la doctora, ha generado altas críticas. Por su parte, la doctora María Guadalupe Mesa Hernández pues, comenta, entre las varias cosas que comentó, pero algunas muy interesantes, es necesario crear un organismo de evaluación de los servicios parlamentarios. Me parece que sí. Una práctica anual sobre técnica legislativa. Enfoca su diagnóstico sobre estos 2 temas. Y finalmente el doctor Arturo Felipe Sánchez Miranda. Saludos, atlista, compañero. Por favor, coméntales el movimiento que hacemos desde aquí. Ojalá que se sigan uniendo de Tixla para acá con nosotros. No ha habido legislación acorde con México. Se ha privilegiado en el Pacto por México, la corrupción legislativa. Se ha sacado a la nación con el apoyo de Estados Unidos. Eso es ya muy antiguo. Zedillo en el 94-2000 privatizó las cuentas individuales. Generó corrupción, dice el doctor.
Las listas plurinominales no sirven, no son bien desahogadas, solo sirven a intereses ajenos al pueblo. Y finaliza casi diciendo, afirmando, es una vergüenza el artículo 4 constitucional en la forma en que está redactado. Claro, le faltará mucho que platicar al doctor Arturo Sánchez Miranda sobre estos temas. Vemos ahora a los siguientes ponentes, el doctor Luis Ponce de León Armenta, y se prepara el maestro Florentino Hernández. Adelante, doctor Luis Ponce de León Armenta, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues un placer de plano estar en este debate entre nosotros, precisamente buscando soluciones, pero las soluciones se dan cuando se hacen diagnósticos claros y precisos. Por eso, qué bien que está separado este congreso en dos partes, el diagnóstico primero y luego las soluciones o alternativas, ¿no? Compartimos lo señalado por el doctor Felipe, nada más que se quedó corto, no hizo ninguna mención de lo que está pasando ahorita. Y un académico debe ser un académico que vea, observe el fenómeno tal como se presenta, de acuerdo con el método histórico sociológico, cómo va evolucionando hasta ahorita, porque estamos celebrando un aniversario de la revolución. Hoy es precisamente el año 2024. Desde luego compartimos lo sucedido cuando yo sufrí mucho cuando el Congreso aprobó el Pacto contra México. Y yo ofrecí muchas conferencias donde les señalé, y hoy lo vuelvo a reiterar, les dije, ustedes, diputados, senadores, ustedes que aprobaron el Pacto contra México, son traidores a México. Se los digo directamente y se los dije directamente en conferencias. Así como se organizaron para firmar el Pacto con México, organícense para enmendar su error. Desde luego, combatimos en su momento, hemos combatido en su momento cada situación adversa. No podemos ser, un académico debe ser objetivo 100%. No debe estar influido por los subjetivismos de un lado o de otro. Debemos ser esclavos solamente de algo, de la verdad, nada más. Y la verdad como se presente. Efectivamente, el Poder Legislativo de hace mucho tiempo, no ahorita, desde hace mucho tiempo nos ha fallado. Pagamos mucho para que nos hagan buen servicio y no han creado instituciones que funcionen. El Poder Legislativo es un fracaso por sus resultados. ¿Qué resultados tenemos? Legislación tremendamente separada de la justicia y la ciudad jurídica, divorciada de lo que el pueblo quiere y necesita. Eso es obvio y desde hace mucho tiempo atrás. Pero también tenemos un poder judicial que trabaja poco, gana mucho y no nos da nada al pueblo de México. Mientras el pueblo de México está sufriendo la gran inseguridad, la pobreza, falta de oportunidades, ustedes, diputados y senadores de ahorita, claro, los de ayer también, ustedes se pelean entre sí y dan un espectáculo de vergüenza para todos los mexicanos. ¿Qué representantes tenemos? Véanse, vean sus videos, véanse directamente y luego vean sus videos y verán. Pero lo triste del caso, y lo que Felipe no dijo, es que son violadores de la Constitución. Están violando la Constitución. La violaron cuando quisieron extender el periodo a Saldívar 2 años más, y las dos cámaras la siguen violando. No están aplicando adecuadamente ni el 136, ni el 135, ni el primero constitucional,
ni el 49 constitucional. Y no se vale. El pueblo contribuyente les está pagando para que vigilen, para que ustedes actúen en torno a todo el pueblo de México. Y me refiero a todos los partidos, ¿sí? Sin excepción. Todos han participado de manera negativa. No tenemos un poder judicial a la altura de lo que México necesita. El Parlamento ha quedado atrás. Un poder legislativo es parlamentario, hablar, comunicarse, ceder. ¿Cuántas veces este plano de República les ha entregado proyectos? Les ha puesto en charola de plata proyectos, ni siquiera nos han escuchado, ni siquiera han tenido el artículo 8 de la Constitución. Entonces hay que decir lo que es. Queremos construir, tenemos que ser auténticos. Esto va para todos, sea del partido que quieran, pero aquí no. Aquí hay que ser auténticos de manera objetiva. Si tienen cada uno de ustedes compromisos, adelante con sus compromisos. Plano de República no los va a detener. Pero el objetivo del Plano de República debe estar por encima de todos los subjetivismos, de todas las verdades parciales que hay en el país. Por encima de todas las verdades. Es importante el análisis de todas las verdades parciales para construir la verdad que México necesita, la verdad total, que es la felicidad, la realización, la armonía de todos los que vivimos en esta república. Puedo decir mucho, pero el tiempo se me acaba, y entonces simplemente señalar que no hay calidad legislativa y tenemos que buscar esa calidad legislativa. Muchas gracias. Yo le diría a usted, si quiere, doctor, dar su diagnóstico y quiere dar una vez o en otro momento sus soluciones. Vamos a respetar el programa. Correcto. Porque estamos, primera parte es diagnóstico y nos vamos a la segunda parte y nos vamos con las soluciones. Correcto. Efectivamente es muy importante los dos aspectos, pero vamos siguiendo el programa. Ahorita todos con diagnóstico y luego en la segunda parte nos vamos con soluciones y alternativas. Correcto, muchas gracias. Participa ahora el maestro Florentino Hernández y se prepara el doctor Eduardo Castellanos. Adelante. Buenas tardes a todos. Si bien es cierto que fuimos convocados hoy para analizar básicamente las propuestas como diagnóstico primero que nada y después ya una posible solución, también es necesario que nosotros nos demos cuenta que tenemos que analizar tanto al poder legislativo local como federal. Tenemos que analizar las características de lo que implica el poder, la parte que corresponde al Congreso de la Unión, de la parte de diputados y la de senadores, que no se deban confundir las actividades de uno y otro, son muy diferentes y acá la están confundiendo, no tienen ni idea de lo que está sucediendo. En la Cámara de Diputados hacen todo lo que debían de ser también los del legislativo y no hay una congruencia en el trabajo. ¿Eso qué nos habla? De una carencia total de un sistema que está directamente buscando una polarización, una segmentación, está haciendo y manejando propuestas de carácter global que nos llevan a otro estadio jurídico que debemos de tener mucho cuidado, porque nos está llevando a un centralismo. Y debemos tener claro que siempre, desde 1600 a la fecha, siempre ha existido una filosofía de los tres poderes si queremos manejar bien a una sociedad. Y deben de ser tres poderes independientes. Y el poder legislativo, a través de sus modificaciones, ha tratado de centralizar el poder y no quitándole a los demás. Por un lado, vemos cómo se le quita el poder al Ejecutivo a través de la política de egresos e ingresos. Si yo no tengo la capacidad para desarrollar una política que genere ingresos,
no puedo gastar, y menos a futuro. Puedo gastar si me endeudo, que es lo que ha estado sucediendo. Tenemos un endeudamiento brutal que rebasa el 55% del PIB. Eso nunca había sucedido, al menos no en los 50 años anteriores. Ahorita estamos en esa crisis, y esa es una crisis que el legislativo debería de estar tocando. Tendría que estar viendo por qué esos niveles de endeudamiento, además, no puede estar acotando como quiere acotar el ejercicio de esos ingresos. ¿Sí? Hacen una planeación con trampas. ¿A qué me refiero? Fijo un tipo de cambio abajo, fijo un precio promedio del crudo abajo. ¿Para qué? Para que tenga excedentes, y entonces esos recursos excedentes se puedan manipular porque no están dentro de ningún programa. Y eso tendría que estarse también legislando para que eso no suceda. Y no se está haciendo, al contrario, se busca que eso se presente con mayor continuidad. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que revisar toda la estructura y tenemos que tener diputados y senadores profesionales con técnicas legislativas correctas, porque generalmente estamos trabajando con gente que ni siquiera tiene idea de lo que está leyendo, ni siquiera leen las leyes, y eso ha salido cotidianamente. Si no tengo la capacidad, ni les doy el tiempo para que lean las leyes que se están promulgando, ¿en qué momento realmente estamos haciendo algo por México? Estamos cerrados a esa parte. Por el otro lado tenemos otra cosa que es bien cierta. Si yo a los ciudadanos les doy ingresos con el simple hecho de estirar la mano, deberíamos de seguir una política como lo hacen en Europa los países desarrollados. Ellos no votan. ¿Por qué? Porque su voto va a estar sesgado siempre y no se van a tomar decisiones políticas que estén orientadas al desarrollo del país. Por eso Suecia, Suiza, todos estos países que están siguiendo este tipo de políticas tienen la posibilidad de seguir creciendo siempre, aun cuando dan apoyos. ¿Por qué? Porque la gente que recibe los apoyos no tiene esa capacidad para desviar los recursos y garantizar que siempre los van a estar recibiendo. Eso es una de las cosas que deberíamos estar haciendo para tener verdadera democracia en un país. Nosotros tenemos que buscar que el poder legislativo norme sobre verdaderamente una democracia, buscando que las leyes, y en particular, ya lo vimos, del poder, electoral, de la rectoría electoral que tenemos, fue totalmente, como usted bien lo dijo, diputado, manipulado por sus malos comportamientos en el pasado y aceptaron una sobrerepresentación que no deberían de haber aceptado, porque constitucionalmente no es así, y deberían de haberse quedado con su 54% que obtuvieron, y no habría una sobrerepresentación en la Cámara. Y bueno, me desvío un poquito de mi guión, pero con ello me quedo y les agradezco la atención. Bueno, y en estas ternas participa finalmente nuestro querido el doctor Eduardo Castellanos. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor Bierko. Saludo con afecto, con respeto y con reconocimiento por su permanente esfuerzo para contribuir a mantener el vigor, la fuerza y la vigencia de nuestra Constitución, al doctor Luis Ponce de León Armenta, quien preside esta sesión. Nuestro objeto de estudio es el Poder Legislativo en una etapa de diagnóstico. El Poder Legislativo en México tenemos que considerar para el diagnóstico sus antecedentes, su contexto más amplio y su contexto inmediato. En antecedentes,
es necesario mencionar que el poder legislativo en nuestro país, desde el inicio de la vigencia de la Constitución de 1917, se enmarca en un sistema presidencialista constitucional que los estudiosos del tema han identificado varias etapas del presidencialismo que van desde el presidencialismo puro, con un equilibrio entre los tres poderes, hasta el presidencialismo hegemónico, el hiperpresidencialismo, que da paso a un régimen francamente autoritario. Nosotros vivimos esa etapa del presidencialismo hegemónico, pero la superamos durante un proceso que se ha denominado como de transición mexicana a la democracia. Este proceso inicia formalmente con las reformas de 1977, impulsadas durante el gobierno del presidente López Portillo, siendo secretario de Gobernación don Jesús Reyes Heroles, y que tiene dos características fundamentales la reforma político-electoral de esa época. De una parte, la creación del vigente todavía sistema mixto con dominante mayoritario, y de otra parte, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Como todos sabemos, un sistema político se caracteriza por tres subsistemas: el subsistema de gobierno, que puede ser presidencial, parlamentario o semipresidencial; por el subsistema electoral, donde hay varias familias, desde la familia del sistema de mayoría hasta la familia del sistema de representación proporcional pura; y también el sistema de partidos políticos, que va desde el sistema de partido único, o bien el sistema bipartidista, o los diferentes niveles de pluralidad partidista que pueden llegar hasta un pluralismo auténtico o un pluralismo simulado. Este contexto amplio nos da la oportunidad de llegar ahora al contexto inmediato en que se desarrolla el poder legislativo en este momento en nuestro país. Venimos de una elección del 2 de junio, tildada por muchos, aunque difícil de probar, que se trata de un fraude electoral, y por lo tanto que, aunque tenemos el privilegio, la oportunidad de contar con una por primera ocasión, con una mujer presidenta de la República, desafortunadamente es una presidenta ilegítima para algunos, porque su elección fue resultado de un fraude electoral. Y peor todavía, porque en ese esquema presidencial que hemos vivido en México, que tuvo su caracterización de maximato en alguna época, cuando el que mandaba era el jefe máximo de la revolución y el presidente formal de la República era el que despachaba en Palacio Nacional, todo parece indicar que estamos de nuevo en la misma situación, que quien despacha en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, es la que formalmente ocupa el lugar, pero como quedó bien demostrado con la reciente reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien decidió la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el anterior presidente de la República, quien ejerce un maximato y es quien formalmente
es el que en realidad manda durante la actual presidencia de la República. El otro ejemplo que da un contexto inmediato es la reforma judicial. Somos el único país del mundo que se ha atrevido, en primer lugar, a cesar a todos los jueces, magistrados y también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una reforma constitucional, violando sus derechos de garantía jurisdiccional, y que además somos el único país del mundo que somete a elección popular directa a todos los ministros, magistrados y jueces federales y locales. Pero además, más grave aún, el sistema electoral propuesto por la reforma constitucional en materia judicial es totalmente una farsa, una burla, un atentado contra las instituciones republicanas, la división de poderes y las elecciones auténticas. Si algo tiene de las muchas cuestiones valiosas que el proyecto de resolución preparado por el ministro Juan Luis González Alcántara, uno de los aspectos que debe llamar más la atención de todos nosotros es el hecho de que las elecciones a las que nos convocan no son unas elecciones auténticas. Y no son auténticas, primero, porque se nos va a invitar a votar el 1 de junio próximo por ministros, magistrados y jueces de distrito que surgen de postulaciones realizadas por el poder político y por la Suprema Corte de Justicia en una negociación con el poder político. De tal forma que vamos a votar solamente por los candidatos que el poder político nos permita votar. Pero peor aún cuando la convocatoria y la reforma constitucional en sus transitorios señala que los actuales ministros, magistrados y jueces pueden ser considerados en la lista por la que se habrá de votar, hay una parte en la convocatoria y en la reforma que obliga a llevar a un proceso de insaculación donde la posibilidad de que todos aquellos que están en funciones y que se postularan, nosotros por una lógica elemental votásemos por ellos, no podríamos votar por ellos porque seguramente van a ser eliminados a través del proceso de insaculación. Pero todavía más, porque esto todavía falta para ver la farsa, la simulación y la falta de autenticidad en el proceso electoral de la reforma judicial. Nosotros, quienes somos abogados, quienes somos académicos, como los presentes en esta sesión, podemos perfectamente darnos cuenta qué estamos votando y por quién estamos votando. Pero el ciudadano promedio no va a poder tener ninguna información acerca de las cualidades profesionales de los candidatos, de su idoneidad, porque lo único que va a aparecer en el folleto donde aparezca la lista de nombres de los candidatos postulados por el poder político va a ser su nombre, y ni siquiera habrá la oportunidad de que a través de campañas electorales podamos conocer, ya no digo la propuesta de gobierno judicial
que proponga cada uno de ellos, ni siquiera su nota curricular para saber si efectivamente tienen los méritos profesionales para desempeñar la función judicial. En este contexto amplio e inmediato de lo que está haciendo el Poder Legislativo en este momento en nuestro país, denuncio a voz en cuello que las 20 iniciativas que el 5 de febrero de este año envió a la Cámara de Diputados el anterior presidente de la República y que de manera sumisa, sin autoridad, la actual presidenta de la República está en contubernio con los líderes de las mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso de la Unión, están materializando el maximato presidencial del anterior presidente con una serie de reformas constitucionales como la que acabo de señalar y las que vendrán. Se me acaba el tiempo, no puedo entrar en mayores detalles de las absurdas reformas como aquella publicada recientemente, el día 31 de octubre, donde se destruye al Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia deja de ser un tribunal constitucional porque expresamente se le impide revisar la idoneidad de las reformas constitucionales, ni siquiera en su proceso legislativo. Sabemos muy bien que en la Magdalena Mixhuca, que fue la sede alterna de la Cámara de Diputados, choferes y secretarios de los diputados que no llegaron, que no alcanzaron a llegar a entrar a la sesión de Cámara, fueron los que votaron. Esa simulación la denuncio, como la denuncia este documento que se entregó el 13 de noviembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los tribunales colegiados, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito, para demandar el restablecimiento del vigor, fuerza y vigencia de la Constitución. En este contexto es mi diagnóstico sobre la debilidad terrible que vive el Poder Legislativo en nuestro país en este momento, donde se dice que estamos viviendo el segundo piso de una cuarta transformación para la destrucción de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, doctor Eduardo. Hago la relatoría con mucho gusto del doctor Luis Ponce de León Armenta, del maestro Florentino Hernández y del doctor Eduardo Castellanos. Las relatorías son difíciles porque uno tiene que estar relatando lo que acaba de suceder. Es difícil. Senadores y diputados. Sí, un minuto. Te hago la relatoría y con mucho gusto. El maestro Florentino Hernández, ¿no? Primero está... Si quisieran anotarse para participar, estamos con diagnóstico y luego con alternativas. O sea, te doy, entonces, por favor, este es para que orden. los que gusten anotarse, Y ahorita sería ideal para que pongan el diagnóstico sobre el Poder Legislativo y luego las alternativas. Hay oportunidades de 2 participaciones de 5 minutos. Una con el diagnóstico y 2 con las alternativas. Desde luego el que quiera puede participar nada más con el diagnóstico o quien quiera nada más con alternativas. Adelante, pues. Sí, informo a los que están en internet y no nos alcanzan a ver. Llegaron aquí invadiéndonos con mucho gusto. 5 o 6 compañeros más y claro, quieren participar. Entonces por eso que les informamos, estamos ya en un momento más avanzado, pero sí abrimos el debate, como lo acaba de explicar el doctor Luis Ponce de León Armenta. Alguien si quiere participar en el diagnóstico, adelante, y si alguien quiere participar también en soluciones
de ese diagnóstico, por lo menos serían 2 ponentes, compañeros que acaban de llegar. En un minuto les tomo su nombre. El doctor Luis Ponce de León Armenta, sobre diagnóstico y soluciones, nos han dado un diagnóstico amplio general. El pacto aprobado contra México, así lo llama él, son, en sus palabras, traidores a México. Se organizaron para traicionar al país. El académico debe ser ante todo un defensor de la verdad, y en este caso de la Constitución, dice el maestro. El poder legislativo es un fracaso. La legislación está separada del pueblo. Es una vergüenza, comenta, que los legisladores se peleen entre sí públicamente. Y entonces quiero decir, interpreto ahí las palabras del doctor, no tengan una dignidad sobre el cargo y de sus funciones. Por ello, se ha violado la Constitución, al tratar de que un presidente de la Corte tenga 2 años más de su presidencia. Se ha violado la Constitución permanentemente, dice el doctor Luis Ponce. Realmente es difícil seguir a los ponentes. Es mínimo lo que trato de escribir sobre ellos, porque no se trata de repetir lo mismo que han comentado. Luego viene el doctor, el maestro Florentino Hernández. Los senadores y diputados tienen distintas funciones, no las hacen, comenta Florentino Hernández, no hacen sus funciones, no conocen sus funciones, los está llevando su actuación a un centralismo de Estado. Eso es muy grave. El centralismo, recuerden ustedes, es contrario al federalismo. Nosotros, por lo menos de dicho y de derecho en la Constitución, somos federalistas. Hay una crisis económica por el endeudamiento del país, hay una falsa apreciación del sistema económico del país. El que recibe el dinero del Estado, te propone, fíjense qué interesante, no debe votar. Si fuese así, maestro Florentino Hernández, 30 millones no hubieran votado, que precisamente son los que votaron en una gran suma. El poder electoral, por tanto, es un fracaso, también comenta, está sobrerepresentado. Y finalmente, Eduardo Castellanos, el doctor, dice muchas cosas, ya lo oyó usted, en un tono vehemente, sostiene que el poder legislativo en México, sus antecedentes y su contexto están desvirtuados. El presidencialismo y el presidencialismo tienen sus historias, tienen sus señalamientos. Probablemente sostiene la reforma del 77 con Jesús Reyes Heroles y López Portillo, hacen un parteaguas. El sistema político de gobierno, el subsistema electoral, la pluralidad política nos hace una explicación. Hay fraude electoral. Ojalá que tuviéramos tiempo para algunas reflexiones. Yo le quisiera preguntar, si hay el tiempo, no es el momento tal vez para que me responda. Si hay fraude electoral, maestro, ¿cómo es que gana la doctora Sheinbaum con 36 millones? Yo he oído a muchas personas, los he oído que dicen que hay fraude, pero se puede hacer, se puede hacer trampa en 36 millones. Yo digo que no, pero yo los esperaré en un momento. ¿Quién despacha el Palacio Nacional? Sostiene, ¿es la presidenta o hay un maximato y es el anterior presidente? Y luego viene sus acusaciones y denuncias, señalamientos precisos sobre la reforma judicial, someter a estos jueces es una burla porque no puede haber una elección popular sobre de ellos. Es una auténtica farsa. Denuncia vehementemente en todo lo que comenta. Las iniciativas de la presidenta solo están materializando el maximato del personaje que señala, que es Andrés Manuel López Obrador. Yo ahí, no lo dice él, pero es evidente quién es el maximato. Maximato se da cuando en varios periodos existe un solo poder. Entonces así sucedió en el maximato con Porfirio Díaz. Y bueno,
Eso es lo que está señalando el maestro. Vamos ahora a tomar, si hay, nos faltan dos candidatas que ya están previamente escritas, son la doctora Karina Banda, que es a quien le toca la palabra, y finalmente prepararías la octava participación, la maestra Blanca Graciela. ¿Alguien más quiere participar? Lo de candidatas por lo de ministra. Por la candidata a dar perdón, por aquí tu discurso, ¿eh? Pero si quieres sí puede ser, pero sí puede ser candidata a ministra si tú quieres. Adelante, tu nombre completo. Roberto Villaseñor Aceves. El día 23 se cierra el registro. El 24, Domingo. el domingo, Roberto Villaseñor. ¿Y quién más? ¿Solamente? Maestro. Ustedes, lo que ustedes digan. Entonces vas. Mario Vega. ¿Quién? Mario Vega Huerta. Vega. Mario. Hay dos temas, uno es diagnóstico y otro soluciones. Correcto. Diga, ¿en los dos o en uno nada más? En los dos. En los dos. ¿Y el tuyo? ¿También los dos? Ya. Muy bien. Pues escuchamos ahora a la doctora Karina Banda. Adelante, doctora, remotamente te escuchamos. Prende tu micrófono, por favor, doctora, y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias por el favor que me hacen tantas personalidades aquí reunidas y con el único fin de entender que nuestra Constitución es el medio que hemos logrado para entender el lenguaje que debe de ser el derecho, las leyes, como un medio entre lo que tú piensas que es correcto y lo que otra persona piensa que también lo es. Tenemos ese lenguaje que debe de ser el derecho, que persigue el bien en común, la felicidad del ser humano, la oportunidad de crear a nuestros hijos, la oportunidad de tener un ambiente sano, de una seguridad. Cuando tenemos la presencia de altos niveles delictivos, cuando tenemos sucumbidos y sobreexplotados nuestros juzgados a través de los juzgados familiares, empezamos a ver las consecuencias de un Estado fallido. Si bien es cierto, hoy celebramos el inicio de la Revolución Mexicana, que nos costó sangre, que costaron muchísimas vidas, casi la mitad de la población de ese entonces, para llevar a esa Constitución precisamente y todo el sistema de instituciones que se abrieron a raíz de todo este nuevo engranaje. También lo es que, y lo voy a decir fuerte, que nosotros en ese adiestramiento no fuimos capaces de capacitarnos para realmente ver que en ese engranaje, y es donde voy a dividir mis tres propuestas, en la conformación de las estructuras legislativas, en la forma en que se llega el trabajo y en la ausencia total de calificar, de evaluar el trabajo legislativo, que queda ausente totalmente del sistema constitucional mexicano, se ha hecho una brecha tremenda que ha abierto el poder a los de siempre. Un segundo, por favor. Una disculpa, tuve ahí unas fallas técnicas de sonido. Adelante. Muchísimas gracias. En este tenor, debemos de ver la conformación en los requisitos de elegibilidad que hay para nuestro poder legislativo, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La forma en que se les ha presentado ha sido una oportunidad de los partidos políticos precisamente para elegir a quienes van a representar, auspiciados en un mal sentido de representatividad que jamás hizo el Congreso Constituyente ni los legisladores. Porque no puede haber una sobrerepresentación, porque entonces no hay oposición, no hay raciocinio, no hay debate. Eso es la consecuencia que se está viviendo con las reformas que se van a hacer. Desde ahí tuvimos que haber realizado el trabajo, porque los requisitos de elegibilidad y para encontrar a los candidatos idóneos
ha estado muy suelta en un mal principio de interpretación de derechos humanos para no discriminar y para elevar el derecho de votar y ser votados. Tenemos que elevar esos, robustecer todos los requisitos de elegibilidad. Y sobre todo, ahora vamos a la siguiente etapa. ¿Realmente hay representatividad en México? No lo hay, porque el voto está limitado. Y está limitado precisamente porque los que gozan de los beneficios en muchas cuestiones de los programas públicos se convierten en clientelares de quien tenga el poder. Aquí no hay partido político, y yo he sido legisladora, pero no debe de haber partido político cuando juras defender a la Constitución y las leyes que ellas emanen, pero con el fin único precisamente de tener piso parejo para todos. Ahí sí se da la figura también de los legisladores y de las candidaturas independientes que hoy por hoy no tienen un piso parejo. Las listas plurinominales son elegidas porque mejor les convengan saltándose todos los requisitos de los estatutos de los partidos. Es una falsa autonomía que ha estado escondida en los artículos 39, 40, 41, 42 de nuestra Constitución. Hay que precisamente ponerles reglas a esa supuesta autonomía de los partidos, pero ponérselas como requisitos de elegibilidad. Hoy por hoy las plataformas para registrar a candidatos son las mínimas, y entonces ellos llegan con listas para plurinominales totalmente depuradas, con personas que no tienen perfiles más que el único de levantar el dedo. Y perdón que lo diga así, y lo he dicho, y quizá precisamente por eso he sido castigada por algunos partidos políticos, pero eso no importa, porque la realidad es que como académica tenemos que encontrar la verdad a través del proceso científico. En base a eso, tenemos que ver cómo se desarrolla el trabajo legislativo, el cual tiene su engranaje principal en las leyes orgánicas de los congresos, tanto a nivel federal como el estatal, o en los códigos municipales, porque nos hemos olvidado de hablar de los municipios, que también tienen carácter de legisladores. Estos entramados, ahí es donde se encuentra la opacidad. ¿Por qué? Porque no les cuantifican su trabajo legislativo ni el número de habitantes que están siendo escuchados a través de sus iniciativas de ley. En el mejor de los casos, copian las leyes generales para hacerlas estatales, eliminando la soberanía de los estados. Entonces, ¿para qué hay congresos locales si no va a haber una tropicalización ni un análisis de la problemática a resolver? Luego entonces tenemos que hacer que estos senadores disminuirlos precisamente para que sean elegidos como ahorita por mayoría relativa y la primera minoría, pero que hayan sido vencidos en campaña, en votación. Empezar con el voto también en ambos sentidos, tanto el positivo como el negativo, para que también las experiencias queden cuantificadas. Necesitamos nuevas caras, necesitamos formar nuevos cuadros para que esos requisitos de elegibilidad vayan ya capacitados dentro de los partidos. Esta insaculación, también quería hablar yo de la insaculación directa, no hay que tenerle miedo, porque insaculación directa yo propondría que los que saben de los temas se configuraran en colegiados, precisamente para hacer los exámenes, precisamente para hacer la calificación de los requisitos rigurosamente estrictos y mucho más avanzados, como en una empresa, porque en la elegibilidad tendremos los resultados. Y por primera vez hablar también de cómo vamos a evaluar todo ese sistema parlamentario, que cada quien emita su voto razonado, eliminar también el voto que diga, se me olvidó cómo se le llama el voto que es de ¿corporativo? La abstención, una disculpa, eliminar la figura de la abstención. O vas a votar en positivo o negativo y el razonamiento jurídico con él, para que el debate se alimente. En ese tenor hay una crisis, y una crisis que se está viendo, pero no es por un partido, sino por las personas que conforman a los partidos, y que nosotros
hemos dejado que estén ahí. Es cuanto. Gracias, Karina. Muy bien, adelante la doctora Blanca Graciela Sierra. Adelante, Ay, qué horror, Blanca. no tengo 5 minutos. Bueno, a mí me gustaría mucho hacer diagnóstico de lo que dijo usted. Para empezar, que siempre lo he admirado, no me paré a abrazarlo porque dirían que estoy aquí. Pero bueno, a ver, primero, diagnóstico. Bueno, si no sirven los diputados, si no sirven los senadores, si ya vimos que eso de plurinominales nos mintieron, no es porque sean las minorías para que estén bien representadas, sino ahorita se fueron con las mayorías, pues tan fácil, ¿verdad? Son 300 distritos electorales, pues que nada más haya 300 diputados. Y si nada más son 32 estados de la República, ¿para qué estamos pagándole a tanto holgazán, no? Pues que nada más sean 32 los senadores. Yo sí les voy a decir que tal vez no todos han tenido la oportunidad de estar en pleno, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos días. Quiero decirle que es un verdadero mercado. Unos están platicando por allá, otros están diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que levantar la mano. Así lo que yo escuché. Y todavía pasamos y hasta adelante todavía nos sentaron. O sea, esto es un cinismo, nadie trabaja, son 400,000 pesos le llaman ellos dietas, pues están muy gordos, ¿no? Y entonces, y de ahí tienen que pagar algunas cosas. Y hay personas que dicen, yo nada más tengo un asesor porque no me alcanza el dinero, porque tengo que dar la Perdón, no lista se del escucha dinero. muy bien. Y mire que hablo fuerte. Bueno, a ver, ¿así ya? Bueno, Perfecto, ya mejor. muchas gracias. Bueno, ahora, les voy a decir algo. Yo tenía aquí, ya está mi solución, pues 360 y bueno. Si dicen, estaba diciendo la persona de Guerrero, es que no tienen la capacidad y no tienen, bueno, tan fácil como esto. Los diputados no deben de tener ninguna capacitación porque se supone que es gente del pueblo. Pero lo que sí tienen obligación es una vez que ya están ahí, con todo el dinero que les dan para cursos, pues que lleven diplomados. O sea, eso sí tendrán la obligación en el momento en que lleguen, ¿sí? Ahí. Y les voy a decir, tan tienen dinero que hay personas que se avientan la maestría o el doctorado en el INAH. Claro y difícil, yo siempre he dicho que acabo de decir. Entonces, sí, y les pagan todo. Y también hay inclusive hasta los asesores de los diputados y de los senadores que les pagan la maestría. Nosotros nos consta. Entonces, no tienen esto que decir que no tienen dinero. Ahora, por lo que dicen del pasado, es cierto, el representante de Guerrero, está muy bien hablar de las cosas que nos dolieron, de las reformas, de los pactos en contra de México, todo, pero también hay que hablar de lo que fue bueno. Y desgraciadamente en este país, y no es nada más porque sea México, porque traemos la tradición de los árabes y de los árabes después los españoles, y bueno, llegan a nosotros, y los árabes son muy dados a olvidar, ¿sí?, lo que es bueno, y nada más vemos lo que es malo. Sí hubieron cosas, no porque yo tenía ahí 5 años o 6, no sé, con el López Portillo, pero sí puedo decirles que hay que analizar, hay que estudiar y hay que ver, porque una persona que no analiza su pasado, pues está de veras ya yendo al matadero. Y otra, quisiera yo contestarle algo al doctor Ubiaco. Me dice que cómo es posible que haya fraude. Yo quiero decirles que trabajé en el IFE y también trabajé en el INE. Obviamente eran otras personas, otras personalidades, y no había tal vez lo que hay ahora que vi, lo más denigrante en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se lleva el fraude ahorita? Y voy tal vez a cometer una expresión, no voy a decir quién me lo platicó, pero bajan del AIFA con credencial de elector. Cuando yo era chica decían credencial de elector con fotografía, ¿no? Bajan con la credencial de elector ya. Y ten cuidado porque pueden traer tu credencial de elector. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, cuando Dios no lo quiera, tienes un accidente, o tienen un accidente, mejor dicho, esas personas, o pasan a los Estados Unidos de Norteamérica con esa credencial y entonces les pasa algo en el tráiler y se dan cuenta que tiene tu nombre y tú dices, pero ¿cómo si yo no me he muerto? ¿No? Y estoy aquí en Oaxaca, ¿por qué me dicen que estoy allá en Texas? Bueno, esa es la situación. Hay 2 credenciales de elector iguales, y no es que 4. Tienen tu mismo nombre, tu mismo CUR, hasta tu domicilio, lo único que, tu edad y todo, lo único que les falta es tu cara, ¿sí? Es como muchas cédulas profesionales que andan por ahí
de las antiguitas que tenían todos tus datos, nada más la cara cambia. Eso, así se hace el fraude. Otra forma de hacer el fraude, bueno, tuvimos una oportunidad, como todo, ¿verdad? Como dice el magistrado en retiro. Bueno, es que el pacto en contra de México, o estos 2 años más, o 4 años más que se le querían dar al ministro Saldívar, no se le dieron, entonces se fue enojadísimo, ¿no? Este es como Moisés traicionó porque pues, el Ramsés se casó con la más hermosa, ¿no? Y no se lo dieron a él, o sea, así de fácil. Bueno, aquí cómo es la situación, muy sencilla. Tuvimos una oportunidad, como en todo, ¿verdad? Gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuvimos cómo andar haciendo cositas. Ejemplo, en el Estado de México, obviamente no ganó la profesora. ¿Qué se hizo? En el momento que estaban viendo que estaba ganando, ¿cómo se llama? Alejandra, no sé cómo se llama la candidata del PRI-PAN, ajá, ella, entonces llamaron inmediatamente a que llegara a Iztapalapa, de México para el mundo, y no son Los Ángeles Azules. Y entonces Iztapalapa llega corriendo, bueno, a la gente, claro, la llevaron en autobuses, cuando se dieron cuenta a las 3 de la tarde que ya iban perdiendo, entonces lo suben y entonces bueno, hace como 2 horas y casi antes de las 5 llegaron y se les estaba dando dinero para que votaran ahí, porque ellos ya traían credencial de elector de los municipios de Toluca, Lerma y todos los alrededores. Entonces votan. Y es tan fácil porque hasta lo publicó uno tan cínico que dijo que no tenían dinero para los 15 años de la sobrina y terminaron haciendo la fiesta más maravillosa porque juntaron 250,000 pesos entre toda la familia. ¿Y qué más hicieron? Bueno, ya tenían preparados a los extranjeros con esas credenciales de elector y pues también corrieron a votar. ¿Qué se hizo aquí? Bueno, en todo el país lo que se hizo fue lo siguiente. En los estados que desgraciadamente está el crimen organizado, ¿sí? Y los que venden droga que a veces no están organizados, pero bueno, esta gente, ellos llegaron y les dijeron, ¿cuántas credenciales de elector tienes aquí? No, pues esto es todo mi abuelito, ok, son 10, dámelas. Y los encerraron. Y fueron a votar con estas credenciales de elector. ¿Sí? Otra, llegaron gente que habla francés, porque pues son de Haití, ¿verdad? Y los de Haití hablan, los que van a la escuela hablan francés, los que no van a la escuela hablan criollo. ¿Qué es el criol? El criol es una mezcla de francés con africano. Y entonces ellos son los que estaban formados en Tamaulipas, ¿no? Y ellos son los que después se publicaron y dijeron, bienvenidos los nuevos mexicanos. 2 metros negrotes que ni siquiera en Veracruz hay. Y esos eran los que votaron. Entonces, bueno, así ya está contestado cómo se pudo hacer esto. Yo no digo más, yo solamente les puedo decir, y lo que decía aquí la doctora a mi lado, del plan de Ayala y Viva la Victoria, que les voy a comentar algo. Sí, qué bueno que llegó una mujer a gobernar, lástima que para eso se hizo esto de voten por ella porque no sirvió, entonces hay que correr a los 3 años, pero además ya están haciendo unas cosas muy feas. Como siempre es el club de Toby y las pequeñas Lulus, pues tenemos que luchar y agarrar la palabra y robárselas a los varones. Qué triste, pero es la verdad, ¿no? Entonces aquí ella cayó en un club de Toby y la situación es la siguiente. Número 1, pues ya vimos por quién se votó para los de derechos humanos. La que menos sabía, me extraña, 6 años y que no supiera ni siquiera preguntas tan leves como ¿dónde está su lugar de donde se sienta usted? O sea, a ese grado. Segundo, el senador, ¿es senador o diputado Monreal? Pues que como eso de que cambia, bueno, ya es diputado, mira nada más, bueno. Ahora es Tan maravilloso constitucionalista, no sé en qué momento, yo sé que es de sabios cambiar de opinión, pero de plano, bueno. Y entonces, ¿qué dijo él? Cuando le dicen, oiga, usted subió en un helicóptero, y dijo, sí, porque yo no soy cínico. Conmigo no hay eso de que digan que la austeridad, después anden presumiendo que la austeridad cuando no sienten la austeridad. Entonces, si vamos a tener puros mentirosos, pues qué feo. Y otra, la presidenta de la República se la ha pasado diciendo que no va a haber reforma. ¿Cuál reforma? La del dinerito, ¿no? Reforma fiscal. Aunque sabemos que esta reforma judicial se hizo por 2 cosas. Una, porque una dama no se puso de pie cuando un caballero llegó a saludar. Y segunda, para que las cuestiones tributarias, porque acuérdense, ya no hay fiscal, el que diga que el fiscal no es abogado, ¿sí? Para que las cuestiones tributarias se defiendan en menos de 6 meses.
Como diciendo, llegan conmigo, magistrada o ministra, no quiero ser juez, no me gustan las jefaturas porque son las que más trabajan. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan y me dicen, oye, es que le están cobrando de más. Y yo voy a decir, sí es cierto, el gobierno está violando, o el Estado, está violando tales leyes, pero ¿qué creen? Como lo que está ganando, yo considero que en un futuro va a ser para un proyecto, para la sociedad, esto está bien, que le siga robando y así es como vamos a solucionar los problemas. Entonces ella se la ha pasado diciendo no va a haber reforma tributaria, como creen, y lo dijo en la cumbre, que les guste o no, somos de los más poderosos económicamente. Y entonces llegó y dijo, señores, ¿cómo creen? No les crean, no vamos a tener reforma tributaria. Ay, qué bueno, le dijo el de Francia. Haces muy bien, sí, ¿cómo crees? Canadá, tan guapo que estás, no voy a tener reforma. Ay, muchas gracias. Y cuando ella regresa de su viaje, ¿saben qué? Dijo ¿qué dijo el diputado? ¿Verdad? El diputado Monreal, sí va a haber reforma. Y eso es todo. Perdón, sí está Ya interesante. sabes que yo siempre ya soy vamos simpática. 11 minutos. Muy bien, ahorita haré la relatoría con mucho gusto. Nos sigue Roberto y finalmente nuestro compañero. Adelante, doctor. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto al diagnóstico sobre el poder legislativo, es importante señalar algún tema histórico. El sistema político del Estado mexicano desde la creación en la época de Guadalupe Victoria, que fue la primera transformación de independencia, con López de Santana, que siempre provocaba unos autogolpes de Estado y se ponía del otro lado y se religió 10, 12 veces. Todo ha sido una simulación. Benito Juárez, con la segunda transformación de la reforma, donde culmina con la reforma definitiva electoral del Estado mexicano. Y en fin, finalmente vemos cómo después de ese proceso le quitan el poder económico a la Iglesia Católica, ¿sí? Viene la Revolución Mexicana como fecha significativa. Hoy es 20 de noviembre de 1810, hoy es el 114 aniversario. Madero, Flores Magón, Zapata, Villa, Venustiano Carranza nos recuerdan cómo fueron los actores y cómo finalmente terminó la Convención de Aguascalientes, encabezada finalmente por el exgobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, consolidando la tercera transformación. Lo terminan refundando el Estado mexicano con un presidencialismo acérrimo, sin lugar a dudas. Ahí lo asentaron y la preeminencia del presidencialismo sobre los demás poderes. ¿Sí? Como terminó asesinando a sus adversarios y opositores como a Villa, Zapata. Y bueno, se constituyó a partir de entonces el partido político del Estado mexicano, extinto o refundado hoy, no podría decirlo, ¿sí? Pero en el periodo postrevolucionario todos sabemos cómo se modificaban y se las gastaban para hacer las elecciones y finalmente mantenerse en el poder, ignorando y simulando todo. Esa es una realidad. Con más de 1000 reformas a la Constitución, dejan a un lado la reivindicación de los derechos de los más necesitados que históricamente habían venido caminando y buscando una reivindicación, y consolidan los privilegios de los más poderosos. La cuarta transformación que llega con Andrés Manuel, el Poder Judicial, debo de decirlo, dejó mucho que desear ante el pueblo, porque la delincuencia organizada se fue incrementando desde las épocas de López Portillo, Salinas de Gortari, Cedillo, y finalmente se estructuró un nuevo sistema judicial para resolver todo, que de manera combinada con el viejo sistema escrito y el nuevo sistema oral, se inculpó al Poder Judicial de ser los responsables del acuerdo legislatorio, cuando debimos de haber realizado una reforma profunda de una nueva constitución con un nuevo Congreso Constituyente, pero nunca quisieron escuchar, como lo propone Nueva República, que el doctor Luis Ponce de Narmente encabeza, lleva 50 años revisando y refundando los conceptos en los que debemos crear una nueva república. Desde el año antepasado, ¿sí?, en el 2020, Andrés Manuel y Morena presentaron un nuevo proyecto, pero durante los 6 años el Poder Judicial rechazó todas las propuestas de Andrés Manuel y por ende se promovió una lucha, un debate ideológico más que un debate judicial, y durante toda la campaña pues ellos respondieron con el plan C,
para tener una mayoría calificada y poder modificar la Constitución, inculpando del Estado fallido y de la preeminencia de la delincuencia organizada en el país a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes jamás se pusieron a dialogar y no quisieron participar en las reformas, no quisieron hacer ninguna propuesta. Hasta el final, cuando ya estaba todo aprobado, hacen unas marchas y unos plantones y empiezan a dar todos los argumentos intelectuales, ideológicos, y enriquecen el debate, pero ya no pueden cambiar nada. Entonces, ante este escenario, ¿sí?, pues obviamente lo único que nos queda a los abogados mexicanos es pensar que propongamos gente valiosa, que verdaderamente pueda cambiar el país, que pueda hacer justicia. Y por eso yo le he pedido al doctor Luis Ponce de Almenta, que él lleva más de 50 años trabajando en este proyecto, que sea ministro de la Corte. Hoy le trajimos 5 cartas de organizaciones que lo apoyamos para que se registre. Yo lo que les quiero decir es que pues ahora no nos queda más que enfrentar la realidad y empoderar a hombres y mujeres que estén verdaderamente comprometidos con el proyecto de justicia de la nación mexicana, contenido en la Constitución, y reformar lo que tengamos que reformar. Eso es todo. Estamos cerrando, ya vamos ahora con Mario Vega Huerta. Adelante, Mario. Gracias, buenas tardes. Bueno, el Poder Legislativo siempre ha tenido muchos problemas en cuanto a la legitimidad que pueda tener un representante, siendo o no profesionista. En algún tiempo, siempre en elecciones, se cuestiona si es necesario que un diputado, un senador, cuente con cierta instrucción académica. Y muchos dicen, claro, es necesario que sea abogado, que sea economista, que entienda, que sepa leer, etcétera, ¿no? Porque han llegado diputados que ni siquiera saben leer. Pero eso es la parte de la democracia, es parte de nuestra idiosincrasia propiamente, y esto nos lleva a que a la fecha, desde la Constitución del 17, se estableció una forma de elección, se establecieron las reglas de cómo debe funcionar la democracia. Para bien o para mal, se han venido presentando diversos escenarios donde hay fraudes, donde hay incluso únicos candidatos para la presidencia, pero y ahí nadie dijo nada, pues porque estábamos en un proceso político menos concientizada, la población estaba menos concientizada en ese sentido. A partir del 88, digamos, tenemos un despertar político un poco más. Muchos lo llevan desde el 68, ¿sí? Pero yo creo que es todo un proceso que se ha venido desarrollando, que en el 68 marcó mucho, y en el 88 obviamente ya se evidenció un poco más, en el 97 con los cambios en la Ciudad de México, y después en el 2000 con la elección y el cambio de constitución aquí en la ciudad. Entonces todo eso es un proceso que ha venido y que nos ha llevado ahora a cuestionarnos de alguna manera un poquito ya más consciente de cuántos representantes tenemos que tener en la Cámara, en las cámaras, en ambas. Hay quien dice que deben de reducirse a 300 diputados y prácticamente dejar un solo senador por cada estado. Hay quien dice que deben desaparecer los senadores y nada más deben estar los diputados. Entonces, hay una serie de propuestas que se han hecho a lo largo de toda la historia. Finalmente, viene una reforma constitucional, nos guste o no, ya está aprobada. Si se respetó o no se respetó el proceso de elaboración, no creo que sí es competencia de una revisión, pero no necesariamente para echar la mano, ¿sí?
en materia jurídica siempre tenemos salidas, o nos dan salidas los jueces, que a veces no nos esperamos, nos dan, dice, que se reponga el procedimiento, o que se declara nulidad esta parte, hasta el tanto, una serie de resoluciones que un poco se explica con la resolución que estaban proponiendo para dar por concluido el tema de la reforma judicial. Pero bueno, a lo que voy es, si es necesaria una reforma en materia legislativa también, yo creo que sí. No solamente en materia judicial, que nos guste o no, ya tenemos una reforma y se tiene que llevar a cabo. Que se puede, que es perfectible, siempre se va a poder modificar. ¿Qué es lo bueno de esta reforma constitucional? Es una sacudida, yo lo veo así como desde el punto de vista de un campesino, sacude su árbol de mango, de cualquier fruto, tira todo el producto que tenga, porque tiene frutos buenos, frutos malos, lo prepara para el siguiente año para que le dé un mejor fruto, ¿sí? Eso es lo que yo veo que está generando ahorita esta reforma, y que al futuro pudiéramos decir es que tiene muchas situaciones que deben ser aclaradas o perfectibles. Bueno, pues sí, ya en el camino se irán perfeccionando. Si los candidatos son buenos o no, bueno, también la gente lo puede decir, y al final aquí yo creo que también sería bueno meter el término de la revocación de mandato, ¿sí? Porque en esta reforma no lo vi por ahí, digo, a lo mejor me falta estudiar esa parte, pero creo que no está contemplado dentro de esta reforma judicial, ¿sí? Ahora, gracias. Perdón, si quieres concluir, adelante, por favor, discúlpame. ¿Cómo modificar el sistema legislativo o el poder legislativo? Bueno, a lo mejor yo sí desaparecería diputados y senadores y convertiría un nuevo sistema de representación, que sería representantes populares. Hasta ahí lo dejo. Más 300, así es. Rápido a la rata, y le voy a pedir por cuestión de tiempo al doctor Luis Ponce de León que él nos dé algunas soluciones generales. Él es siempre muy amplio y sabio. Por esta ocasión, si nos permites, voy rápido a las relatorías y le cedo la palabra al doctor Ponce de León. La doctora Karina manda: el derecho es perseguir el bien común. Me parece interesante. El evaluar el sistema legislativo no se evalúa por los diputados. No hay una sabia representación, la elegibilidad no es la adecuada por los legisladores, no hay representación en realidad del pueblo de México. Las listas plurinominales deben tener otras reglas, la academia debe de encontrar la verdad con el trabajo científico. Esta afirmación de Karina me parece muy cierta. La academia siempre hemos buscado verdades, aunque no nos hagan caso. En el trabajo científico nos respaldamos. Disminuir a los senadores. La insaculación directa, dice, si es posible. ¿Cómo se debe de evaluar al sistema parlamentario? Hay crisis por las personas que los partidos integran. Blanca nos hace muchísimas observaciones. En escucharla, tal vez no anoté lo principal de ella, pero sobre todo dice, y lo mismo dice Mario Vega, deben ser solo 300 diputados, solo 32 senadores. Se debe analizar la historia legislativa de México. Si hay fraude electoral en la elección presidencial, te voy a mostrar ahora, si me permites. No hay fraude electoral. La doctora Claudia Sheinbaum ganó bien. 36 millones es imposible de hacer violación de la ley. Es lo que yo digo. Pero ella no ganó Puede ser o no. Ella es una gente que ganó, es la votación más amplia que ha tenido en toda la historia. Ella ganó bien. No creo que se pueda hacer
en 36 millones en los casos que planteaste. No es decir por qué. Los que hemos estudiado derecho electoral sabemos que en cada casilla nada más hay que 750 votos Pero hubo casillas máximos. que había Y 500 no se fueron, salieron 3.000. no se fueron, pues no quisiera insistir, los que te digo, los que hemos estudiado de hecho con profundidad para ser magistrados, sostenemos nada más hay 750 votos en cada casilla, no hay más, entonces no puede ser, pero aún así, es tu opinión, te lo respeto. Porque aquí lo Y en las único que debe... especiales que tienen 1000 votos se suman miles de gentes. No creo, sería el caso que... Pero mira, antes un periodista sacó Las Actas Hablan. Ese fue en 2006. Y expone cómo es que le robaron a Andrés Manuel. Bueno, ya estamos en 2024, Las Actas Hablan. Yo nunca dije Ojalá. de Claudia, dije hay un ejemplo en el Estado Te de voy a México. decir, Actas Hablan. Y está muy sencillo, pero es un trabajo que quién sabe si podemos hacerlo todos juntos o uno de nosotros. Hay que estudiar las actas. Hacer un trabajo científico, porque decir así nada más 36 millones es difícil. Pero los que dicen, sí, porque si no nos tardamos. Yuri Serbolov, que está. Sí, es difícil insistir. Sí, es muy difícil. No quisiera insistir, nos faltan, históricamente, dice Roberto Villaseñor, las elecciones han fracasado, persiguen el poder, olvidan al pueblo. El poder judicial no ha servido, debió crearse una nueva constitución. Y Mario Vega les decía, siempre ha habido problemas en el legislativo, 300 diputados proponen 32 senadores, se debe llevar a cabo la reforma judicial, un mejor fruto vendrá. Ojalá que no eche a perder todo. La revocación del mandato pudiera ser Mario. Adelante, doctor, para ir cerrando, pero te quiero insistir, si me permite, doctor, antes de la palabra, pero no te contradigo. No, eso ya después ¿De qué quedamos tú y yo? Todos tienen derecho a la Lo más importante Soluciones legislativas. en este encuentro es conjuntar las diversas verdades para juntos construir lo que más le sirva a México. Y en ese camino estamos. Entonces, yo por eso me anoté en los dos aspectos de soluciones. Después de hacer el diagnóstico, vamos rápidamente a soluciones. ¿Qué soluciones proponemos? Y que desde luego lo hemos propuesto hace mucho tiempo, no es nuevo. Y yo les digo a los diputados y senadores, el juez, pues su casa empieza. Entonces, les decimos, señores senadores y diputados, urge una reforma del Poder Legislativo en los siguientes términos. 1. Reducción de senadores y diputados. Senadores, 64. Uno por mayoría y otro por primera minoría. 2. Diputados, 328. 300. Los 300, 150 de mayoría y 150 primera minoría. Y 28 por convocatoria pública, con 4 vistas al pueblo e insaculación calificada por sectores de la sociedad. Eso serían 322, lo que nosotros estamos proponiendo. Pues ese es un punto de partida. Bueno, vamos a avanzar. Segundo, es importante señalar que es urgente la calidad legislativa. No tenemos calidad legislativa. Tan es cierto que es un fracaso. No tenemos realmente instituciones que funcionen. Y es obligación de ustedes, diputados, senadores, de revisar las instituciones, consultar al pueblo y desde luego reformarlas, pero con el referéndum. Apliquen el referéndum, que sea obligatorio para ambas cámaras el referéndum, consulta al pueblo. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, proponemos precisamente que se consulte sobre todo en las reformas de trascendencia fundamental. Tercero, la conducción del Poder Legislativo debe hacerse por los legisladores que obtengan mayor número de votos. Es lamentable que quienes conducen ni siquiera van a las elecciones.
Entonces ya sabemos con tiempo quiénes van a ser. Eso es democracia, señores diputados y senadores. ¿Qué les pasa? Igual es democracia que en lugar de promover un parlamento para hablar, intercambiar puntos de vista, cada quien se cierre en sus situaciones. Ahora, es necesario sustituir las fracciones parlamentarias por las fracciones temáticas de las necesidades del pueblo. Las fracciones parlamentarias son un problema porque tienen que renunciar ustedes, diputados y senadores, a sus convicciones por sus intereses. Qué lamentable que ustedes tengan una convicción y que le den línea y tengan que votar por otra situación. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Ahora, es necesario crear tribunales responsable en el servicio público, no solamente para el Poder Judicial, para todos los poderes, para todo el ente público y para ustedes también. ¿Ustedes quién los va a juzgar? Y la disciplina de ustedes, ¿dónde están? Si han violado la Constitución cada rato y ni quien les diga nada. Entonces, es importante también crear ese tribunal responsable del servicio público en sustitución del título 4 de la Constitución, que hace referencia a la responsabilidad del servicio público. Pero pues realmente ha sido un fracaso también. ¿Por qué? Porque no es posible que ustedes, legisladores, le hayan dado la facultad de juzgar en esa materia tan importante al poder legislativo, a ustedes mismos, con los juicios políticos, y que le han dado la facultad de juzgar al poder ejecutivo con las contralorías. Ese es el cuarto constitucional y ustedes lo han sostenido. Ya, páguenle. Es importante que la facultad de juzgar se deposite en juzgadores y que el pueblo tenga facultades para señalar los vicios de los legisladores, los vicios de los juzgadores, los vicios de los administradores. Urge un tribunal responsable del servicio público para todos. Nada de que nada más un tribunal de disciplina para el Poder Judicial. Oigan, por favor, para todos los poderes y todo el ente público. Facultad al pueblo. El pueblo cada vez están quitando más facultades. Lo están despojando de más facultades. Urge que por favor nos den al pueblo más facultades, señores diputados y senadores. Esta es la propuesta que hacemos. Claro que por limitación de tiempo no me refiero a más detalles, pero es muy importante que cada legislador, desde que está en campaña, se acompañe por un doctor en la materia legislativa. Si bien es cierto que el representante del pueblo es del pueblo, sí, pero acompáñate por un doctor que te va a asesorar y que va a pasar, una vez que gane la elección, va a pasar a formar parte del Colegio Técnico Legislativo de la Cámara de Senadores, del Colegio Técnico Legislativo de la Cámara de Diputados, y entonces tendremos calidad legislativa porque los meros que saben de leyes, que saben de derecho, son los que van a asesorar a todos los demás representantes. Tendremos calidad legislativa y es muy sencillo, señores. Anímense, por favor, anímense a escuchar lo que el pueblo quiere. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos consultando al pueblo. Esto no es nuevo, hemos tenido varios congresos. Esto que estamos diciéndoles tiene carácter científico porque lo hemos confrontado en foros, en conversatorios, en congresos, y se los damos en charola de plata. Por eso dije en principio, Plano de República es realmente una opción académica, científica, que está aportando, que quiere aportarles a ustedes. Pero déjense escuchar, por favor. Si les dimos un programa de gobierno del pueblo de México y nunca nos respondieron, si les mandamos una propuesta de reforma del Poder Judicial y nunca nos atendieron, si les mandamos una propuesta de reforma electoral, tampoco nos han respondido. Entonces, pues ¿cuándo van a escuchar pues al pueblo? Si ustedes cada rato hablan del pueblo, pero el pueblo no los escucha. Y si uno solicita una audiencia con ustedes, no la dan. Es difícil entrar a la Cámara de Diputados y Senadores. Allí realmente tenemos la retención inmediatamente de cantidad de policías que están resguardando a los señores diputados y senadores. ¿Y el pueblo qué? ¿No tiene posibilidad de platicar con ustedes?
hemos solicitado, a muchos de ustedes hemos solicitado audiencia, nadie de ustedes nos la ha dado. Queremos decirles, queremos mostrarles, queremos colaborar con ustedes porque México nos necesita a todos. Ustedes no son exclusivos, no crean que tienen la verdad, no crean que ya les dieron la verdad a una persona y necios a echar a volar ese criterio único. Una institución se empobrece cuando unos cuantos son los que participan en ese colectivo. Un colectivo se enriquece cuando todos tenemos oportunidad de participar, y México nos necesita a todos abrazados, participando. Escuchen, por favor. Esta es la conclusión que hacemos en este Congreso Constituyente de Nueva República, y les decimos nuevamente que queremos colaborar con ustedes, queremos que les vaya bien, queremos que le vaya bien a México, queremos un México fuerte, no un México que cada día está peor, en delincuencia, en falta de oportunidades, en pobreza, en antivalores. Esto no queremos, y queremos colaborar con ustedes. Déjense, por favor, colaborar. Esta reforma, estas reflexiones se las vamos a mandar, a ver si también nos escuchan, o bien otra vez hacen mutis. Muchas gracias. Nos queda un último acto, y con la venia del señor presidente, el doctor Luis Ponce de León Armenta, le voy a pedir a la doctora Blanca Graciela Sierra que nos haga el honor de clausurar el evento, para que veas, doctora, que aquí también las mujeres es tiempo de mujeres. Bueno. Y que eres mi amiga. Ok. Es solemne, okay. Si se quieren parar todos, por favor. Todos. Bueno. Bueno, hoy 20 de noviembre de 2024, siendo las 8 de la noche con 14 minutos, damos por clausurado este encuentro parlamentario, y que esperamos que todo haya sido para bien, que nos deje reflexiones y que para la próxima tengamos más que decir. Gracias.